Este programa puede ser visto por toda la familia. Hace 200 años logramos unirnos como nación, sin mirar color de piel, ni condición social, ni credos. Juntos logramos proclamar la independencia política y social de nuestro querido Perú, donde nos liberamos de la dominación extranjera. ¿Qué tanto hemos avanzado en estos 2 siglos? ¿Realmente estamos cumpliendo las expectativas de nuestros ancestros? Estas preguntas se responderán a lo largo de nuestra jornada televisiva, visualizando a peruanos y peruanas que marcaron historia en nuestro país. Bienvenidos, queridos televidentes. Les saluda Camila. Hoy les presentamos nuestro semanario. Generación Bicentenaria, somos el cambio. Buenos días, les saluda Oriana y también los acompañaré en esta emisión. El día de hoy, nuestro programa se viste de gala. ¿Por qué se viste de gala, Oriana? Porque estamos prontas a celebrar el Bicentenario del Perú. Sí, es cierto, pero lamentablemente en estos momentos estamos sufriendo una crisis política a causa de las elecciones presidenciales y la corrupción, el contexto social al que nos ha llevado la pandemia, además de la crisis económica. No obstante, no podemos olvidar lo hermoso y valioso que es nuestro país, sus riquezas naturales, sus costumbres y tradiciones. Así es, a pesar de nuestras dificultades, valoramos nuestra historia. Tenemos presente a hombres y mujeres que han hecho de nuestro Perú un país libre y soberano. Sí, son muchas las personas que se preocuparon por nuestro bienestar y proteger nuestros recursos, como es el caso de José Luis Bustamante y Rivera, a quien conoceremos en esta edición. Exacto. Tenemos muchas riquezas naturales, como nuestro mar peruano, que aloja una gran cantidad de peces debido a las corrientes marinas, ecuatorial, costera y oceánica. Empecemos. Buenos días, querido público, les saluda Nicole Muñoz. En el transcurso de la historia peruana, muchos personajes se han acreditado por las grandes acusaciones que hicieron en el pasado. Uno de ellos es José Luis Bustamante y Rivero, que fue abogado, jurista, político, diplomático y escritor. Fue presidente constitucional de la República del Perú de 1945 a 1948 y presidente de la Corte Internacional de Justicia entre 1967 y 1969. Él nos hablará acerca de su periodo presidencial y la obra más grande que realizó, la doctrina de las 200 millas. Le damos la bienvenida. Hola a todo el público. Yo nací en Arequipa el 15 de enero de 1894. Más adelante cursé mis estudios superiores en la Universidad de San Antonio de Abad del Cusco, en la cual obtuve el grado de doctorado en letras en 1918. Fui un ilustre internacionalista y político peruano, presidente de la República entre 1945 y 1948. En el orden internacional, mi gestión se caracterizó por una abierta defensa de la tesis peruana en las 200 millas. En agosto de 1947, expidió el Decreto Supremo, refrendado por el ministro de Relaciones Exteriores, Enrique García Sayán, que fijó en 200 millas el mar territorial del Perú. En 1945 me convertí en el presidente de la República. Desgraciadamente, mi gobierno fue víctima de turbulencias y agitaciones políticas. Pero desde mi primer momento como presidente, tuve que enfrentar serios problemas económicos y sociales. Esta crisis se caracterizó por mi tendencia a afianzar la democracia política y por un amplio goce de las libertades públicas. El 1 de agosto de 1947, preparé el Decreto Supremo que proclamó la soberanía y jurisdicción sobre las 200 millas.
Esto con el fin de proteger, conservar y reglamentar el uso de los recursos naturales existentes en dicho mar. El Perú extendió su soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas del mar adyacente a sus costas, comprendida desde el litoral hasta una línea paralela a este, situada a 200 millas marinas mar adentro, es decir, más de 370 kilómetros, abarcando un área de 626.240 kilómetros cuadrados. La importancia en la actualidad del decreto de las 200 millas es porque representa las características singulares que determinan la existencia de una variedad de especies de peces, más de 600 para ser específico, además de mamíferos marinos, moluscos y crustáceos. Todo esto abre un gran beneficio económico para el país. La Constitución peruana establece, en su artículo 54, que el dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de 200 millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. Y en dicha zona ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. Mi gobierno culminó un 29 de octubre de 1948, ya que se estaba atravesando una severa crisis política, económica y social, culminando cuando fui derribado por un golpe militar encabezado por el general Manuel Arturo Odría. Fallecí en Lima, en el hospital militar, el 11 de enero de 1989, pocos días antes de cumplir 95 años de edad, donde en ese entonces gobernaba en el Perú Alan García. Creo que hice todo lo que estuvo en mis manos para dirigir correctamente este bello país, a pesar de los inconvenientes que atravesé. Fue un placer contarles mi historia. Después de haber escuchado a nuestro expresidente José Luis Bustamante Rivero, queremos reconocer y valorar el legado de la soberanía de las 200 millas, asumiendo el compromiso del cuidado de los recursos que nos beneficia y nos solidariza con los demás. Estamos invitados a hacer vida el mensaje de la amistad social. Somos la generación bicentenario. Somos el cambio. Gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Estuvo muy interesante la presentación de nuestro expresidente del Perú. Es turno de nuestro segundo segmento, Typical Peruvian Dishes, Diversity and Gastronomy Together, donde conoceremos parte de nuestra gastronomía peruana. Invitamos a los turistas a degustar de nuestros deliciosos platos. Adelante. Welcome everyone to this section Typical Peruvian Dishes, Diversity and Gastronomy Together. I am Daniela Polanco, classmates are Fabiana Tello, Marisabel Munive, Carla Castillo, and Silvana Medina. We are high school students from Mary Health of Christian School, and we are going to conduct this section. Peru, for many years, has received contributions from different cultures of the world. There were human groups who came to this land as immigrants, seeking to improve their quality of life and the possibility of finding work and wealth in Peru. These groups are part of the Peruvian diversity and history, and many of them have kept their costumes, lifestyles, and food traditions and have mixed them with what was already here in Peru. All of this makes Peru a multicultural and pluricultural country. Now, we are going to talk about some typical dishes for you to enjoy in this bicentennial, and you're going to find out their origins and history. The minestrone. The minestrone comes from the Italian dish called minestrone, a stew that has legumes, vegetables, and everything accompanied with pieces of ham or meat. After a process of miscegenation that this dish has undergone in Peruvian lands, native ingredients have been included, like yuca, beans, potatoes, corns, among others. Therefore, this dish has been considered as a fusion food. Meanwhile, the minestrone has become so popular that even the famous Nicome de Santa Cruz included it in his census of 1960. Locro. Its origin is not only Quechua but American. This dish is described for the first time in the 16th century when
Guanderona refers to it for having pumpkin, an indigenous South American plant, as its main ingredients. Pumpkin with the ingredients provided by Spanish conquerors may display begging to enrich a traditional dish. We are back. Este segmento nos ayuda a ver la gran variedad de platos que tenemos. Ahora es el turno de personajes ilustres, el detrás de la vida de César Vallejo. Hay golpes en la vida, tan fuertes. Yo no sé cómo siente ello la resaca de todos los sufridos en posar en el alma. Yo no sé. Y así es como empezamos el segmento de personajes ilustres. Bienvenidos sean todos. Hoy presentaremos la historia de un gran poeta peruano, del cual todos nos sentimos muy orgullosos. ¿Quién ha escuchado el nombre de César Vallejo o de su poema Heraldos Negros? César Vallejo fue un hombre de pensamiento creador, humanista, de original concepción poética, cuya obra tiene temática diversa y profunda, centrada en el hombre, sujeto de todas sus preocupaciones y desvelos. ¿Qué vivencia marcada en su vida para que se convirtiera en un escritor muy sensible? Veámoslo en este reportaje. César Vallejo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo ubicado en una zona alta del departamento de La Libertad, en Perú. Creció en una familia numerosa. Sus padres, María de los Santos Mendoza Gurrionero y Francisco de Paula Vallejo Benítez, querían dedicarlo al sacerdocio, y él aceptó. Por ello, en sus obras podemos encontrar referencias bíblicas. Sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos gallegos. Uno de ellos fue el sacerdote mercedario José Rufo Vallejo. Los estudios primarios de nuestro querido César Vallejo se dieron en el centro escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco. Más adelante empieza a estudiar su secundaria desde abril de 1905 hasta 1909 en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Y próximamente se matricula en 1910 a la edad de 18 años en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Pero nuestro máster de literatura atravesó por muchas dificultades al momento de cursar su universidad. La razón principal, problemas económicos. Regresó a su pueblo con el propósito de trabajar y ahorrar para luego retomar sus estudios. Él apoyaba a su padre en las tareas administrativas de gobernador y tomó contacto con la realidad de los mineros de Quiribulca. En 1911 viaja a Lima para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, nuevamente abandonando el claustro universitario por razones económicas. En 1920, el poeta estuvo envuelto en un incidente dramático, por lo cual fue detenido injustamente y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Los periódicos de aquella época defendieron la inocencia del vate peruano, y gracias a su trabajo de su abogado José Carlos Godoy, Vallejo salió libre. En 1923 emprendió viaje a Europa, estuvo por diversas ciudades como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Philippard. La historia de amor entre Georgette Philippard y César Vallejo nació en mayo de 1926. En octubre de 1934, Vallejo y Georgette se casaron por civil en París. Acercándonos al final de esta historia, con la muerte de su protagonista, Vallejo murió a los 46 años, no un jueves, sino un viernes 15 de abril en París. Como lo dijo en sus versos, era otoño y caía un fino aguacero.
El mal que le quitó la vida hasta ahora es un misterio. Algunos señalan que fue víctima de un paludismo mal curado. Georgette fue la encargada de difundir las obras de Vallejo tras su muerte. En este bicentenario hemos querido recordar a César Vallejo por su dedicación poética, por transmitirnos una sensibilidad especial en su obra, un compromiso social, un sentir profundo y genuino con el prójimo. Por otro lado, celebramos junto a él la multiculturalidad, debido a que fue un hombre que emigró, salió de su país en busca de un mejor porvenir. Se relacionó con otras culturas, reconociendo la diversidad y la diferencia. Hoy, como lo menciona el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, estamos llamados a poner en práctica los 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Esto nos lleva a la reflexión de tratar bien al prójimo y ayudarlo en la posibilidad de garantizar un mundo digno para su desarrollo integral. Por esta razón, es necesario comprometernos para establecer en nuestra sociedad una plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de diferencias sociales, aplicando la práctica de una adecuada ciudadanía basada en la igualdad de que todos somos seres humanos, con los mismos derechos y deberes. No conocía esos detalles de su vida, y para conocerlo mejor, en el siguiente segmento tendremos una entrevista con él, donde nos contará la inspiración de algunas de sus obras literarias. Y continuando con nuestra hora informativa, ¿usted alguna vez se ha preguntado de dónde sale la inspiración de los escritores más importantes del mundo? ¿O cuáles son los significados de sus escritos? ¿O qué es lo que los estimula realmente a componer escritos sobre diversos temas? Hoy en Generación Bicentenaria Somos el Cambio presentaremos una entrevista con César Vallejo. Damos paso a Gabriela. Así es, Luciana. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Nos referimos a nuestro querido escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Muy buenos días, señor Vallejo. Es un placer estar aquí con usted y agradecemos su tiempo. Dígame, ¿cómo se siente? Muy alegre, Gabriela. Estoy agradecido con la producción por la invitación de hoy. Señor Vallejo, para usted, ¿qué significa la historia? La historia. Hay personas a las que no les importa la Catedral Primada de Toledo, con sus 5 puertas, sus 7 siglos, su coro de plata y su encantadora capilla mozárabe. La historia en texto, en leyenda, en arquitectura, en tradición, los deja tales transeúntes con la más completa indiferencia. Mientras el guía les explica en el puente de Alcántara la fecha y circunstancias de su construcción, he aquí uno de los turistas migrantes se vuelve como un escolar desaplicado, buscando una respuesta de las maravillas que está viendo. La historia no se narra, ni se mira, ni se escucha, ni se toca. La historia se vive y se siente vivir. Wow, señor Vallejo, qué interesante, pero en eso sí tiene muchísima razón. Y cuénteme, ¿cuál fue su primer escrito y su primera obra? ¿Qué fue lo que significó para usted? Mi primer escrito fue un soneto ausente, donde menciono el sentir de la ausencia de alguien querido. Fue publicada en la revista El Minero Ilustrado en 1911. Mi primera obra fue Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿Cómo podría olvidarme todo lo vivido en ese trance? Ver y sentir el dolor del lado más inhumano era inaceptable, pero a la vez era real. Los Heraldos Negros es el sentir de la humanidad, pero el sentir del lado más doloroso, frustrante y amargo que puede existir. Es el entredicho en la manera en que Dios da golpes a la humanidad con pruebas y hace que uno se pregunte, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Cómo un Dios que es amor permite el dolor? ¿Cómo puede permitir el odio? Claro que sí, hasta ahora hay personas que cuestionan el amor de Dios, pero a raíz de Los Heraldos Negros, ¿cómo cambió la estructura de sus escritos hasta la publicación de Trilce?
Bueno, Los Heraldos Negros contaba con una estructura más clásica de poemas, mientras que Trilce fue realizada más a mi estilo, algo más personal. También hemos oído hablar sobre su cuento Paco Yunque. ¿De dónde sacó la inspiración para escribirla? Mi inspiración fue ver las diferencias de clases sociales, el racismo y la pobreza de aquel entonces hasta la actualidad. Es por eso que encontré la manera de expresar el sentir de la sociedad a través de este cuento, resaltando los valores de honestidad, lealtad, amistad, solidaridad y sobre todo justicia. Qué bueno, señor Vallejo. Y sus poemas humanos, específicamente el poema titulado Masa, ¿qué sentimientos expresa? Los sentimientos que quiero plasmar con este poema es el orgullo, ya que al momento de escribirlo, transmito mucha solidaridad humana. Y todos unidos podemos realizar un gran milagro. Qué alegría, señor Vallejo. Y por supuesto, muchas gracias por brindarnos este momento para poder conversar. Hasta otra ocasión. Muchas gracias a ustedes. Ahora los invitamos a todos a escuchar este poema. Poema Masa de César Vallejo. Fin de la batalla y muerto el combatiente. Vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre, echóse a andar. Con este poema tan reflexivo sobre la solidaridad humana, concluye nuestra entrevista a César Vallejo. ¿Cómo podemos traer masa al siglo XXI? Actualmente pasamos por una crisis política que nos afecta a todos los ciudadanos. Vivimos en este contexto de pandemia donde muchos combatientes perdieron la vida. En el mundo vemos migrantes que no pierden la esperanza de un mundo mejor en tierras que no son suyas. Es donde nuestra solidaridad humana debe prevalecer para acoger a nuestros hermanos sin importar raza, religión, condición social u otros que nos separen de los demás. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, nos dice: Dios nos invita a ver a todos los hombres y mujeres como una familia humana. La fraternidad universal, la amistad social, se debe estar dentro de cada sociedad. Empecemos a hacer el cambio. Muy buenos días con todos. Extraordinario. Sin lugar a dudas, César Vallejo es alguien digno de admirar. Ahora continuamos con el Typical Peruvian Dishes, Diversity and Gastronomy Together. Hey everyone, we are back with the Typical Peruvian Dishes, Diversity and Gastronomy Together. It's time to move to the second block where we'll find more varieties of typical dishes. Ceviche. The Peruvian historian Javier Pulgar Vidal said that the word ceviche comes from a Quechua term that means tender or fresh fish, which is ceviche. Other historical sources indicate that 2,000 years ago, ceviche was already made on the Peruvian coast. Actually, the Mochica culture used to prepare it based on the use of a local fruit called tumbo. It was at the arrival of the Spanish that the lemon and onion began to be added. The different types of ceviche in our country are also made from red meat, seafood, crustaceans, and vegetables. Papalahuancaina. According to Jorge Stamburi, in his book, La Gran Cocina Peruana, the Papalahuancaina dates back to the times when the Silk Railroad
was being built because the workers obtained the energy they needed from the food of people of Huancayo. This story does that there was a woman cook who prepared a tasty cheese sauce garnished with eggs to accompany potato. The dish became so popular that it was named after this woman, La Huancaína. In addition to being representative for the nation, Peruvian gastronomy is a tool to reduce poverty and inequality in the country in this bicentennial due to gastronomic tourism. The Peruvian cuisine is one of the richest and most diverse in the world because of its great geographical and cultural diversity. Since the pre-colonial empire, influenced over time by the arrival of Europeans and Asians. Peruvian cuisines represents the great cultural diversity existing in Peru, becoming an important element of integration, recognition, and national esteem through the development of regional cuisine. This is the end of Typical Peruvian Dishes, Diversity and Gastronomy Together. Thank you so much for your attention, and we'll see in another opportunity. Hemos llegado al final de nuestro semanario televisivo. Generación Bicentenaria, somos el cambio. Esperemos, querido público, hayan reflexionado sobre lo que han realizado los personajes ilustres presentados. Los invitamos a imitar su ejemplo de vida, generando acciones de cambio en pos a la mejora de nuestro país. Especialmente, seguir a nuestro querido Papa Francisco, que mediante el Fratelli Tutti nos pide unirnos en una sola hermandad, para ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio, incluido nuestros hermanos extranjeros, viviendo la invitación de acoger, proteger, promover e integrar, sin dejar de lado la diversidad cultural. Nuestro país es prueba de ello, la gran diversidad cultural que posee, lingüística y de recursos naturales, que nos enriquece y enorgullece, motivándonos a ser cada día un país mejor. Ahora, los invitamos a asumir juntos los siguientes retos. Cuidar nuestras riquezas naturales marítimas, evitando botar basura a los mares y ríos, cuidando de los seres vivos que se encuentran en este lugar. Todo esto para preservar nuestro mar. Indagar sobre el origen o historia de nuestro plato típico preferido, rescatándolo y difundiéndolo en nuestro entorno. Leer el cautivador poema Masa, de nuestro querido César Vallejo, para reflexionar sobre la solidaridad que debemos demostrar al hermano. Generación Bicentenaria, somos el cambio. Hasta la próxima edición. Hasta pronto.